conocen, es investigadora de CONICET, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, magíster en Sociología Económica de la Universidad de San Martín, profesora universitaria, con una línea de investigación que se centra en el estudio de las agendas políticas, mediáticas y públicas, en el diálogo entre los medios tradicionales de comunicación, medios sociales, desde las teorías, de la agenda setting, del framing y del indexing. Colaboradora también con medios de comunicación de alcance nacional e internacional, como Página 12 y Le Monde Diplomatique, y autora de El Poder de la Agenda Política, Medios y Públicos, que está editado y en circulación desde el año 2015. El título de la ponencia de Natalia es Diálogo político y polarización en las redes sociales. Así que Natalia, te paso el micrófono. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta. Quiero contarles un poco una suerte de procedimiento analítico que venimos llevando a cabo junto a un colega y querido amigo Ernesto Calvo, con quien estamos analizando el diálogo político en las redes sociales. Lo venimos trabajando en algunas crisis políticas que se han dado en la Argentina en los últimos años. Y lo que nos interesa allí es poder analizar cómo se da la interacción, cómo se da la conversación en este marco. Lo que hemos visto es que en las últimas crisis políticas ha habido una fuerte polarización de la discusión en la red social Twitter. Y en el caso Maldonado nos interesa particularmente porque Maldonado tiene algunos aspectos que se comparan con otras crisis políticas y tiene otros aspectos que lo vuelven singular. Vemos al caso Maldonado como un evento crítico. Cuando nos referimos a los eventos críticos, estamos hablando de situaciones que irrumpen la cotidianeidad y por el nivel de disrupción que generan, convocan a distintos actores sociales y políticos a volcarse a la arena a definir y redefinir una situación. Y el caso Maldonado es asimismo singular porque parte de esos actores que son los más legitimados y los más estables para proponer una redefinición de la situación, una redefinición de la realidad, son los medios de comunicación que dejaron una fuerte vacancia en los primeros días de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esa vacancia permitió que otros actores intentaran forjar una definición de la realidad distinta. ¿En qué se parecen a otras crisis? En que aquí lo que se dio fue un tipo de conversación al interior de regiones de discusión narrativa que no intercambiaban una conversación entre ellas. ¿Cómo vemos gráficamente que se da esto que llamamos polarización? A mí muchas veces me pasa que digo, sí, este gráfico está polarizado, y por ahí tengo colegas que me dicen, no entiendo qué significa, o sea, yo veo ahí dos manchas y no entiendo qué significa que haya polarización en el diálogo político en esa red. La polarización la entendemos gráficamente a partir de nodos. Los nodos son, en el caso de Twitter, analizados como usuarios. Esos nodos tienen aristas que los unen y esas aristas nos están hablando del tipo de relación que se da entre esos usuarios. El tipo de relación que nosotros analizamos para ver la conversación en la red Twitter es el retweet. Hay distintas formas de reaccionar en Twitter, pero el retweet es ostensiblemente una forma de interacción con el otro positiva. Es decir, si yo comento el tweet de otro o si le respondo, es muy probable que tenga una respuesta negativa a eso o crítica. En cambio, si lo retuiteo inmediatamente, lo más probable es que mi relación cognitiva con ese mensaje sea positiva. Entonces, lo que nos permitía ver ese retuiteo de determinados mensajes es
la propagación de esos tweets al interior de un mismo barrio virtual. ¿Qué ocurría? Que cuando nosotros tenemos la red Twitter es una red sumamente jerárquica, ¿no? Uno puede ser seguido por muchos y seguir a pocos. Cuando una persona es seguida, cuando un usuario es seguido por muchos, al cual llamamos autoridades, y sigue a pocos, sus mensajes tienen mayores probabilidades de ser propagados y difundidos al interior de la red. Cuando se producen conmociones públicas de estas características, lo que ocurre es que los mensajes de algunas pocas autoridades son muy propagadas, pero son propagadas a partir de la afinidad cognitiva que generan con otros pares en línea. Nosotros entendemos esta afinidad cognitiva desde una teoría que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva lo que nos dice es que yo me acerco a aquellos mensajes que coinciden con mis creencias previas y evito los mensajes que me producen disonancia, ¿sí? Esa disonancia cognitiva fue permitiendo que en términos subjetivos, digamos, en términos de lo que nos pasaba con nuestras creencias, propagáramos ciertos mensajes que eran consonantes con nosotros y evitáramos otros. Lo cierto es que en Twitter no es que seamos sujetos intolerantes que no queremos dialogar con los otros. En Twitter hay también un comportamiento orgánico, un comportamiento producto de los algoritmos de Twitter, que nosotros identificamos como atención selectiva, en términos teóricos, que significa que Twitter reparte y segrega mensajes que son consistentes y coherentes con las huellas que los distintos usuarios fueron dejando en su recorrido por la red. Entonces, no es que los usuarios que están del barrio azul, que es lo que nosotros identificamos como la comunidad de la oposición, no quisieron charlar con los usuarios del barrio amarillo, sino que esos usuarios estuvieron frente a determinados mensajes y no pudieron ver otros. Entonces, desde una mirada estructural y orgánica de la red social Twitter y desde una mirada subjetiva que entendemos como disonancia cognitiva, se van formando comunidades que no dialogan entre ellas. A eso llamamos polarización en las redes sociales cuando analizamos un evento crítico de estas características. Bueno, las expectativas del principio era realizar la revolución social, tomar el poder y desde allí llenar de revistas Barcelona todo el país, pero al poquito tiempo nos dimos cuenta que era mucho trabajo y decidimos finalmente optar por hacer solo la revista y ver si alguno la quería comprar. Surge porque gran parte del grupo inicial de 10 amigos que estábamos tratando de encontrar una idea para hacer algo, estaba sin trabajo, estábamos en 2002, había venido el estallido del 2001, y nos juntábamos a ver qué podíamos hacer, qué onda, por qué lado podíamos salir. Entendíamos que la salida tenía que ser colectiva, que en grupo iba a ser más fácil que tratar de encontrar un laburo de a uno. Y ahí, en esas reuniones siempre había algún diario, y casi siempre estaba el diario Clarín. Y nos pasaba que empezábamos a hojear el diario Clarín con el Ahora Dicen, con una cantidad de barbaridades periodísticas, pseudo periodísticas del diario, y dijimos, y nos matábamos de risa, decíamos, no podemos creer, ¿cómo? Mirá lo que dice acá, habla de la gente, bueno, todo este tipo de cuestiones y de eufemismos que usaba, y lo pésimamente escrito, el uso de los verbos. Y la verdad que como nos cagábamos de risas mirando el diario, dijimos, ahí hay algo.
Y entonces ahí empieza el germen de pensar una parodia de un medio, y ese medio era, sin ningún lugar a dudas, Clarín. El tío de Ingrid Beck, que es una de las directoras históricas de la revista, fue uno de los primeros empresarios que empezó a negociar con China y demás. Entonces le pedimos, creo que eran 5.000 pesos a él para sacar un número. Nos dio esa plata, nos prestó esa plata a pagarla cuando podamos. Y sacamos, la decisión era sacar ese primer número, pensando que a lo mejor era el único número que sacábamos de la revista. Ese primer número, por suerte, tuvo mucho rebote en los medios. Las radios le dieron manija. Era una tirada muy chiquita, eran 3.000 ejemplares en la ciudad de Buenos Aires y en algunos puntos de Gran Buenos Aires, pero eran muy chiquito. Bueno, ese número funcionó bien, recuperamos el dinero, pudimos hacer un segundo número, y con ese segundo número nos vio esos dos números Adolfo Castelo, que en ese momento estaba a punto de sacar una revista que se llamaba TXT, y nos llamó porque le gustó la revista y quería tenerla como el suplemento, un dossier dentro de la revista, para cubrir un poco lo que sería el humor, la sátira, que no estaba dentro de ese TXT. Así que ahí salimos durante un año con TXT, y ese fue un impulso muy importante, porque nosotros pasamos ahí de tirar 3.000 ejemplares por mes, que era la frecuencia que tenía al comienzo, a todas las semanas tirábamos 15.000 ejemplares y en todo el país, con una llegada a todo el país. Hay un mito que he escuchado por ahí de que nosotros no nos resistíamos a la publicidad. En realidad nosotros seguimos dispuestos desde el primer número a vendernos a quien sea, con tal de que ponga algo de guita para la revista. No es tanto tampoco lo que necesitamos, lo digo por si hay algún empresario escuchando esta entrevista. Pero la realidad es que nosotros tuvimos, después de dar muchas vueltas y de hacer intentos por muchos lados tratando de conseguir publicidad para la revista, nos dieron un premio a la creatividad en medios gráficos en 2011, si no me equivoco, y ahí accedimos a hablar con el responsable, el presidente de la Cámara de Agencias de Publicidad de la Argentina, y él le preguntamos por qué es que no logramos dar con alguien, conseguir que nos vendan publicidad. Y dijo, bueno, mira, en ese momento había pasado aquello de Tiger Woods, el golfista, que había tenido un tema de infidelidad con la mujer y que la mujer le hizo un escándalo, y Tiger Woods había perdido todos sus auspiciantes. Entonces, imagínense, si por una infidelidad, que es algo de todos los días, que es algo que está absolutamente aceptado por la sociedad, las marcas le sacan la publicidad a Tiger Woods, imagínense lo que pasa con Barcelona cuando habla de la iglesia, cuando tiene críticas contra el gobierno, críticas contra la oposición, críticas contra las empresas. Y es muy difícil que una empresa se anime a poner plata en un medio como ese. Así que todavía no nos resignamos. En los últimos números le hemos dicho, por ejemplo, a la gente de Barricol que nuestras páginas están abiertas a que ellos publiciten. Por ahí, si hay que atemperar un poco la crítica a la minería, lo vemos. Bueno, hay varias tapas, son 300 y pico de tapas y contratapas, ¿no? El caso de Pando fue el que llegó más lejos. En estos momentos la justicia tiene que resolver. En primera instancia nos dio la razón a nosotros, ahora tiene que ratificar un tribunal. Eso tendría que haber salido en abril de este año, pero se va postergando. Nosotros confiamos en que no vamos a tener ningún problema con ese caso, porque claramente, y en esto se repiten las presentaciones, más que las presentaciones judiciales, las críticas y todas las puteadas que hemos recibido por las tapas y por las contratapas. En realidad siempre se pone el foco en lo que no es. En el caso de la contratapa de Pando, lo que nosotros satirizábamos era esa defensa que ella hace de la dictadura, la reivindicación de la dictadura militar, de delitos de lesa humanidad. Que hayamos utilizado una tapa SM solo militar, sadomaso y demás, es una excusa para hablar de aquello que estaba pasando en esa época. El sadomasoquismo tiene mucho que ver, hay una vinculación muy directa con todo eso. No es un ridiculizar la figura de Pando, sino
que Pando, que se expone en los medios, en ese momento se había encadenado para pedir por la liberación de los militares de la dictadura, que se exponga en los medios así, digamos, la hace objeto de nuestra parodia. De ninguna manera atacábamos a Pando, sino a su discurso, claramente. Y pasa un poco lo mismo con el tema del aborto, con el tema del Papa. La tapa que generó más polémica en los últimos tiempos fue una en la que aparece la foto del Papa y el título putazo, que tuvo mucha repercusión en, bueno, le dieron manija a Feynman en la tele y demás. La realidad es que tomaron lo que no es. Nosotros, si se lee el contenido de la bajada junto con el título, lo que estamos haciendo es una crítica a los medios que planteaban en su discurso que el Papa estaba teniendo una apertura hacia los homosexuales, cosa que no era cierta. Claramente la Iglesia sigue manteniendo su dogma y su no aceptación de la homosexualidad, y después, con el tiempo, incluso el mismo Papa se encargó de medio de bajar los decibeles sobre esta cuestión. Lo que decíamos, putazo era como el aumentativo clásico de los medios en los que se exagera una noticia que sucede. El cordobazo, arranca con el cordobazo y de ahí viborazo, además, con un contenido mucho más político, más revolucionario, si se quiere, y después eso se generaliza. Nosotros lo que decíamos es, ojo, esto no es así. Pero lo que se entendió, como estaba la imagen del Papa, claro que nosotros jugamos también con eso, no somos inocentes. Estaba la imagen del Papa y el título putazo, todos lo vincularon, lo linkearon directamente con, le están diciendo puto al Papa, y entonces ahí se armó esa polémica. Bueno, fundamentalmente les diría que retomen la idea inicial de Barcelona, que era hacer la revolución social, que traten por todos los medios de llevarla adelante. Nosotros vamos por ahí más cómodamente que en el 2003, vamos a estar seguramente observando todo ese movimiento, y que si no pueden hacer la revolución social, porque también a ellos les da fiaca, que se junten y que hagan cosas. Eso es lo más importante. Es divertido, no se gana plata, pero la verdad que la experiencia vale la pena.